Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama felicita a Roberta Metsola por haber sido elegida presidenta del Parlamento Europeo. China mantiene detenidos en régimen de incomunicación a 2 monjes tibetanos. El coordinador especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos escribe al Sikyong y asegura su apoyo continuo para el Tíbet. El Sikyong lamenta el fallecimiento del presidente del Parlamento de la Unión Europea, David Sassoli. El Kashag hace un llamado a los tibetanos para que se abstengan de generar rumores y noticias falsas dirigidas a difamar a su santidad el Dalai Lama. Planes de trabajo para el Tíbet de la Asociación de Amistad Suizo-Tibetana y la Oficina del Tíbet en Ginebra. Francia debe tomar un fuerte liderazgo para el Tíbet en la Unión Europea, dice la senadora Eustache Brino. Su santidad el Dalai Lama felicitó a Roberta Metsola por haber sido elegida presidenta del Parlamento Europeo el jueves de esta semana. Al recordar sus visitas anteriores al Parlamento, su santidad expresó su gratitud por la hospitalidad y el apoyo que se le ha brindado a él y al pueblo tibetano. Tras reconocer el nombramiento de Roberta Metsola como la presidenta más joven del Parlamento Europeo y su tercera presidenta, su santidad enfatizó que las mujeres son más empáticas con los hombres a la hora de preocuparse genuinamente por el bienestar de los demás y, por lo tanto, las mujeres pueden estar mejor situadas para llevar al mundo a un nivel más pacífico. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio también felicitó a Roberta Metsola por su elección como presidenta del Parlamento Europeo y expresó su esperanza de que continúe bajo su liderazgo el apoyo al Tíbet en el Parlamento Europeo. Funcionarios chinos en el condado de Dragwa en Camp Kharsa en el Tíbet continúan reteniendo a 2 monjes tibetanos en régimen de incomunicación después de 5 meses desde su arresto. Los 2 monjes son Tenzin Norbu y Wanchen Nyima del monasterio de Nenang en Draco y fueron arrestados el 15 de agosto de 2021 y actualmente se informa que están recluidos en la prisión del condado de Tagu en Kharsa, Tíbet. Se sospecha que el motivo de su arresto podría deberse a su participación en el funcionamiento de las clases informales del monasterio, la enseñanza del idioma, la cultura y de la religión para los niños tibetanos locales. Tras el desmantelamiento de las estatuas de Buda en el condado de Draco, las autoridades chinas ahora están demoliendo los barrios de los lamas y los monjes de Gaden Namgyalin en Draco, Tíbet. El gobierno chino también está llevando a cabo proyectos de cría de aves de corral y cerdos. Los tibetanos están obligados a construir las granjas mientras amenazan a los lugareños con fuertes castigos monetarios y penas de prisión si no cumplen plenamente. La coordinadora especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos, Uzra Zeya, escribió al Sikyong Pempa Tsering reconociéndole y agradeciéndole su carta de felicitación por su nombramiento como coordinadora especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos. En la carta, la coordinadora especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos aseguró el apoyo continuo de los Estados Unidos en la protección de los derechos humanos de los tibetanos y la preservación de su identidad histórica, lingüística, cultural y religiosa distinta, incluido el interés de los Estados Unidos en ver una reanudación del diálogo sin condiciones previas entre el gobierno de la República Popular China y su santidad el Dalai Lama, sus representantes o líderes de la comunidad tibetana. El Sikyong agradeció a la coordinadora especial Uzra Zeya en un tuit al recibir la carta por sus recientes compromisos proactivos con representantes tibetanos y expresó su deseo de reunirse en persona con la coordinadora especial para asuntos tibetanos y discutir formas de promover la causa del Tíbet. El Sikyong Pempa Tsering de la Administración Central Tibetana, en nombre del pueblo tibetano, lamentó el fallecimiento de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. El Sikyong Pempa Tsering escribió que el difunto presidente Sassoli encarnaba los valores de libertad, justicia y democracia que forman los cimientos de la Unión Europea. El Kashag hace un llamado a los tibetanos para que se abstengan de generar rumores y noticias falsas dirigidas a difamar a su santidad el Dalai Lama. El jueves de la semana pasada, el Kashag de la Administración Central Tibetana emitió una circular de 2 páginas apelando a los tibetanos de todo el mundo a que se abstengan de generar rumores y noticias falsas en las redes sociales dirigidas a desacreditar y difamar a su santidad el Dalai Lama. En la circular emitida en tibetano por la Secretaría del Kashag, el Kashag ha afirmado implementar acciones estrictas contra los culpables de difundir información errónea y provocar disturbios en la comunidad. Mientras tanto, el Kashag ha pedido a los tibetanos que mantengan la paz, la armonía y el orden donde quiera que se encuentren. El martes de la semana pasada, el exparlamentario y alcalde Ernest Longuet
y la concejala de la ciudad de Ginebra, Marguerite Contant, se reunieron con el representante Jimmy Rixen y el personal de la Oficina del Tíbet en Ginebra para discutir los planes de trabajo sobre la promoción del Tíbet a nivel cantonal y nacional en las partes francófonas de Suiza, especialmente en Ginebra. El martes de la semana pasada, el representante Tashi Phuntsok del Foro del Tíbet Bruselas se reunió en París con los miembros del Grupo del Tíbet francés en el Senado. Asistieron a la reunión los senadores Jacqueline Eustache-Brinio, Annick Bilot, Bernard Fournier, Olivier Rietmann, Loïc Herf y André Gattoli. El representante Tashi Phuntsok recordó la larga asociación del Grupo francés del Tíbet con el Tíbet desde 1988 y solicitó al grupo trabajar por el acceso recíproco para viajar al Tíbet. La senadora Eustache-Brinio remarcó que Francia debería liderar a la Unión Europea en la cuestión del Tíbet y prometió que el grupo trabajará en todos los temas que el representante Phuntsok planteó en su discurso. El representante Tashi Phuntsok estuvo acompañado por el secretario Namgyal Samtu del Foro del Tíbet París, Tenzin Namgyal, y por Thierry Mounier, secretario del Grupo del Tíbet en el Senado. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.